Muy buenos días, tengan todos ustedes. Este domingo 23 de enero, me da mucho gusto poder estar ya este domingo con ustedes después de que el domingo pasado por motivos de salud no pude estar, pero gracias a Dios puedo verles, puedo ver algunos hermanos que nos visitaron la semana pasada, pero que ahora los puedo ver en persona por primera vez y me da mucho gusto. También quiero agradecerles, hermanos, por aquellos que han estado orando por la situación con mi hija. Ahorita ella está hospitalizada, entonces está recibiendo un tratamiento antibiótico porque se complicó su situación de COVID por una infección fuerte que tiene. Entonces, con la ayuda de Dios y por sus oraciones, esperemos que pronto Hadacha ya pueda estar bien y que pues pronto podamos estar toda la familia aquí juntos. Gracias a Dios y gracias por sus oraciones, nuestra familia se ha encontrado fortalecida en momentos muy difíciles y Dios nos ha ayudado para que en medio de todo esto podamos tener una buena oportunidad para compartir con nuestra hija y también para hablar con los demás niños acerca de las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, muchas gracias, hermanos, y si por favor pueden seguir orando para que pueda ella ya estar restablecida por completo en su salud. También, hermanos, aunado pues a la buena noticia de que ya está recibiendo Hadacha su debido tratamiento, estoy muy contento de que el día de ayer pudieron ir varios hermanos para Santiago y gracias a Dios muchas personas, niños y personas mayores pudieron escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En verdad llena mi corazón que entre momentos difíciles y momentos como los de ayer hay un luz y oscuridad al mismo tiempo en ciertos momentos, y gracias a Dios por los hermanos que fueron, por los que apoyaron de una manera u otra, y gracias a Dios que se abrió esa puerta por la cual hemos estado orando años para poder compartir en esta comunidad. Entonces, gracias a Dios se ha abierto la puerta y hay que seguir orando por estos niños y personas mayores que recibieron el mensaje. Bueno, hermanos, habiendo dicho todo esto, quisiera iniciar con la predicación de este día y quiero señalar este punto. El llamado de Dios para la iglesia es demasiado alto para quedar empantanada en minucias y nimiedades. El llamado de Dios para la iglesia es demasiado alto como para quedar empantanada en minucias y nimiedades. Ese es el punto que me propongo exponer en este día. Por eso he titulado el mensaje de este sermón Minucias peligrosas, una advertencia en contra de la intriga. Si usted ha pasado ya suficiente tiempo leyendo la Biblia, quizá en un plan de lectura bíblico, o durante años ha leído varias porciones de las Escrituras, seguramente hay algunos temas que han despertado un interés que intriga. Por ejemplo, tal vez usted pasó por Génesis capítulo 6 y se empezó a preguntar ¿quiénes son esos hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres por mujeres? Quizá usted llegó al capítulo 10 y leyó acerca de un personaje llamado Nimrod y cómo este era un poderoso cazador delante del Señor, pero la idea es en contra del Señor, y él es uno de los que construyó de las primeras y más importantes ciudades de la civilización antigua. Y usted tiene duda, inquietudes, ¿quién es este personaje Nimrod del que habla Génesis 10? O quizá usted ha leído hasta el libro de Apocalipsis y ha llegado a ese punto donde habla de la marca de la bestia, 666, y se ha sentido intrigado por saber de qué trata, qué es eso, cuándo va a suceder, cómo sucede o qué va a pasar con esto. Y quizá le ha llamado la atención todo eso. Para estos y muchos otros temas, lo que más sorprende es que la Escritura habla muy poco acerca de ello. ¿Lo ha notado? Habla tan poquito para explicar las cosas de Génesis 6, 10 o la marca de la bestia. Hay mucho silencio sobre temas que son intrigantes, que son llamativos. Y esto ya nos tiene que hacer pensar en dónde está
el énfasis y las cosas importantes en la Biblia. Hay una enseñanza muy clara que Dios nos dejó en su palabra de cómo debemos atender esos asuntos, esos pequeños versículos de la Biblia que nos dan poca información. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. El Señor nos dejó esa instrucción muy clara. No hay información, es un secreto del Señor, le pertenece a Él. ¿Hay información? Bueno, hay que obedecer esa información. Porque, ¿qué puede suceder si le dedicamos demasiada atención a un tema del cual existe poca información? ¿Qué pasa si lo convertimos en un tema de primera importancia? ¿Qué ocurre si debido a esos temas nos aislamos de la compañía de otros hermanos porque nosotros creemos que tenemos la razón y que esto es algo verdaderamente importante? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede suceder? Bueno, el pasaje que vamos a tener para la meditación, para la predicación de este día, nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Así que si tienen su Biblia, le pido que por favor me acompañe a la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3. Y tenemos ahora los versículos del 9 al 11. Si por favor me puede acompañar, Tito capítulo 3, versículo 9 al 11, y cuando lo encuentre, si se pone de pie, por respeto a Señor y su palabra, y mientras doy lectura, si me sigue con su vista en este pasaje. Voy a leer en la versión Reina Valera, Tito 3, del 9 al 11. Nos dice la palabra de Dios: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre, queremos leer estos versículos, pensar en estos versículos a la luz de la gran obra que usted ha hecho para conseguir a este pueblo, su iglesia. Sabemos, Señor, por lo que dice su palabra, que Cristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que morir por nosotros, para salvarnos, para limpiarnos de nuestra maldad, para darnos un llamado, para hacernos reyes y sacerdotes juntamente con Jesucristo. Señor, ayúdenos para que a la luz de eso podamos mirar estos versículos. Que su Espíritu nos guíe y me ayude a mí para exponer con claridad su palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Hemos llegado, hermanos, ya al penúltimo mensaje dentro de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y a lo largo de esta epístola hemos reconocido cuál es el mensaje central. El mensaje central de la carta es que Dios ha apartado un pueblo salvado por gracia y lo está preparando para que esté para siempre con Jesucristo, el Redentor, quien vendrá con gran gloria por los suyos. Este mensaje lo encontramos justo a la mitad de la carta. Final, capítulo 2, y todavía una parte del capítulo 3 aborda esa cuestión. Y en la periferia de la parte central de la carta encontramos los temas secundarios, dos temas secundarios. Uno de los temas tiene que ver con los falsos maestros, el peligro que ellos representan. Y el otro tema importante es la importancia de un liderazgo calificado. ¿Por qué? Porque los falsos maestros lo que van a hacer es tratar de desviar a la iglesia de la identidad que Dios le dio
y de la función que Dios le dio a la iglesia. Y lo van a hacer de muchas maneras, como vamos a ver ahorita. Y por eso es importante que haya un liderazgo calificado que ayude a la iglesia a retomar el rumbo, a mirar qué es lo que Dios le ha dado y la misión que tiene en este mundo. Es ahí entonces los dos temas que se encuentran en la periferia que nos ayudan a comprender el tema central, que Dios ha preparado a este pueblo, que es su iglesia, para prepararle para ese día de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando nuevamente de los falsos maestros y con la ayuda de Dios la próxima semana acerca de un liderazgo calificado. Bueno, hablando acerca de los falsos maestros, primeramente veremos qué hacer con la enseñanza vana y sin provecho. Es la primera pregunta que queremos contestar. Y la segunda es, ¿qué hacer con el hombre hereje? ¿Qué hacer con la falsa enseñanza, la enseñanza vana sin provecho? ¿Y qué hacer con el hombre hereje? Veamos la primera cuestión. ¿Qué hacer con la enseñanza vana y sin provecho? Mire usted otra vez el versículo 9, por favor. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Note primeramente cómo inicia el versículo 9. Inicia con un pero. Hay un contraste. Pero este es un contraste que se complementa con la idea anterior. La idea anterior se encuentra en los versículos 3 al 7, que nos habla de esa gran obra que Dios hizo para salvar a los pecadores. Que nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la renovación, la regeneración del Espíritu Santo, toda esta gran obra de Dios para limpiarnos, para sacarnos de nuestro estado de pecado y para darnos una nueva vida que sirva ¿de qué? De buenas obras. Nuestro hermano Robert hablaba la semana pasada, ¿qué puede considerarse una buena obra? Sí lo vi, hermano. Me encantó la predicación, por cierto. ¿Qué se puede considerar una buena obra? Entonces, Dios le ha dado esta identidad a la iglesia para que se dedique a hacer buenas obras. Y por eso en el capítulo 3, versículo 8, Pablo le dijo a Tito, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es decir, Pablo quería que la iglesia que pastoreaba a Tito entendiera lo que Dios había hecho por ellos y que de esta manera se preocuparan en hacer buenas obras. Y es que, hermanos, un entendimiento correcto de la enseñanza de las Escrituras nos debe conducir a una vida provechosa, a una vida productiva para Dios. Esto nos enseñan los versículos anteriores. Y con relación a eso es que ahora Pablo le escribe a Tito en el versículo 9 que evite aquellas enseñanzas que no guían a las personas a una vida provechosa. Esa palabra evite significa darle la vuelta, sacarle la vuelta a eso. Ya le ha pasado quizá a usted, ¿no? Que especialmente a las mujeres, el hombre está hablando con otra persona acerca de política y llega la esposa y escucha y no, mejor me voy. Le da la vuelta, ¿no? Es la idea aquí. Tito tenía que mantener una actitud de menosprecio a aquellas enseñanzas que son puro polvo. Tito evita eso, pero no solamente es una acción de una vez, es una actitud. Darle la vuelta a ese tipo de pláticas. Y es importante destacar este punto porque a veces el siervo de Dios que es celoso de la palabra de Dios se sentirá atraído a silenciar a aquellos que hablan puras cosas vanas y absurdas. Ese celo muchas veces llega a nublar el juicio del siervo de Dios de tal manera que pronto se ve enredado en discusiones que solo provocan vergüenza al nombre de Cristo. Hay que recordar lo que dice Proverbios 18:6, hermanos. ¿Qué nos dice?
Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Es decir, si usted reconoce que una persona es necia y que su conversación es necia y usted va para tener una plática con él, lo que esa persona le va a estar provocando es que terminen agarrándose a golpes. Una discusión ahí se va a armar porque esa persona es necia, y es necio entrar en una conversación con una persona necia, porque su conversación llama a los golpes. Ven, ponte los guantes. Yo conozco a hombres, hermanos, que considero personas con muchísimo más conocimiento bíblico, más sabiduría que su servidor, conocen mucho mejor los lenguajes originales, han leído cientos de libros, pero sabe, es tan lamentable que en Facebook se ponen a tener una discusión por un punto, por una cosa ahí, tratando o maquillando ese celo por la palabra de Dios con arrogancia por querer ganar el debate. Hermanos, eso no lleva a nada, no soluciona nada. Ninguna persona en Facebook va a poner ahí, oh sí, esto y lo otro, me convertí gracias a esta discusión. Por eso dice, evita eso, dale la vuelta. Pablo le dijo a Tito que evitara porque son cosas vanas y sin provecho, y dentro de esa categoría él menciona 4 cosas. Dice, cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Y es muy interesante que no se nos dan detalles de cuáles son estas cosas. En lugar de eso se nos da los efectos de. Es decir, evita esas cosas o esos temas, y no te voy a decir porque son tantos, pero evita esos temas que te llevan a una discusión vana y sin provecho. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. No tanto en el contenido, porque el contenido puede ser inclusive si debemos de tomar café o no dentro de la iglesia, si debemos de aplaudir o no aplaudir, si debemos de cantar alabanzas o canciones de adoración. Puede ser un contenido tan absurdo, pero el punto que se tiene que observar es ¿qué provoca esta plática, esta enseñanza? Pura discusión. Entonces, dale la vuelta, evita eso. Claro que si estamos nosotros en un estudio formal y alguien pretende enseñar que necesitamos volvernos judíos para estar rectos con Dios, entonces sí se debe de presentar una defensa. Y de hecho se debe de silenciar a la persona para que no tenga más influencia con esa enseñanza, porque hay mucho en juego. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 1, versículo 10 al 11, esta instrucción, porque hay muchos rebeldes, le dijo, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, es decir, judíos que supuestamente se habían convertido. Versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces Tito tenía que evitar ese tipo de enseñanzas, que incluso pueden en algunas ocasiones ser enseñanzas bíblicas, pero que no son de importancia para el pueblo de Dios. Los comentaristas bíblicos, por ejemplo, señalan que a los judíos les gustaba analizar las genealogías, porque según ellos en las genealogías se encontraban secretos misteriosos. Una genealogía es, este es el abuelo de este, y este es el nieto de este, y así, así. Entonces, los judíos pensaban que entre los nombres, en cierta cantidad de números, se encontraban algunos secretos especiales, y por eso miraban las genealogías. ¿Y cuál era el verdadero propósito, o es el verdadero propósito de las genealogías en la Biblia? El verdadero propósito de las genealogías es mostrarnos la línea de los sacerdotes, la línea de los reyes, a través de los cuales viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo inicia con una genealogía, para demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de David, a quien le fue prometido el reino eterno. Más allá de esto, es tratar de encontrar significados esotéricos en las Escrituras, y hay que tener mucho cuidado.
Pablo le dijo a Tito: evita esas cosas secretas. Entonces Tito debía evitar esas enseñanzas que elevan o se elevan por encima de otras que son de vital importancia. Y hermanos, el día de hoy hay iglesias que se están dividiendo por el hecho de si usted se debe de vacunar o no. Hay iglesias que se están dividiendo por si usted debe usar cubrebocas o no. Hay iglesias que se están dividiendo por si la vacuna es la marca de la bestia o no. Hay iglesias que se están dividiendo por si existe una teoría de la conspiración detrás de toda esta enfermedad o no. Por esos temas, porque no es un tema tan importante, pero es elevado a un tema como si fuera la principal doctrina de todas las escrituras. Y eso es lo que lo convierte en algo peligroso. Por eso los siervos de Dios y las iglesias necesitamos prestar atención a la instrucción de Pablo a Tito. Evita esos temas vanos, son de poca importancia, no contribuyen para fortalecer a la iglesia y su llamado. De esa manera contestamos a la primera pregunta, hermanos. ¿Qué debemos hacer con la enseñanza vana y sin provecho? Usted ya sabe, evítala. No eleves una enseñanza, por muy bíblica que sea, que tenga unos 2 versículos, no la eleves a una enseñanza de vital importancia. Juzga las enseñanzas por su provecho. ¿Esto es de provecho para nosotros o simplemente estamos mirando humo y polvo enfrente de nosotros? Tenemos que juzgar las enseñanzas por su provecho. ¿Nos ayuda a amar más a Cristo? ¿Nos ayuda a servirle mejor? ¿No? Hay que hacerlo a un lado. Entendido esto, vamos a la segunda cuestión. ¿Qué hacer con el hombre hereje? Versículos 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí el hombre que causa divisiones, por el contexto, se refiere a esa persona que toma una pequeña enseñanza, la eleva a una de vital importancia y empieza a formar grupos en la iglesia. Si tú estás a favor de su enseñanza o estás en contra de su enseñanza. Y puede ser algo tan simple, hermanos, como el hecho de si se debe o no aplaudir en la iglesia. O sea, usted dice, no puede ser. Bueno, eso puede ser motivo de división. Motivo de división. ¿Por qué? Porque una cosa de poca importancia es elevada a la misma importancia como si se tratara de la divinidad de Cristo. Entonces, si tú ya no estás de acuerdo, ese hombre empieza a ser faccioso, esa mujer empieza a ser faccioso, empieza a hacer grupos. Y hay algo que se tiene que hacer. La palabra herético, en un principio, esa palabra se refería a una persona que causaba divisiones. Y con el tiempo la palabra herético se refería a una persona que tenía enseñanzas contrarias a la Biblia y que por eso causaba divisiones. Pero aquí en la Biblia esa es la idea. Es alguien que está causando divisiones por sus pensamientos. ¿Y qué debemos de hacer con el hombre herético divisivo? El pasaje versículo 10 nos dice que se debe de amonestar. Esa palabra también se puede traducir como reprender, advertir. Su significado básico es poner en la mente de esa persona. La idea es que en una conversación respetuosa, motivada por el amor, en una conversación seria, el pastor pueda sentarse con él y decirle: hermano, lo que tú estás enseñando no es algo tan importante. Mira lo que dicen las escrituras, estás haciendo daño, estás dividiendo. Y con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucho tacto, persuadir a esa persona para que deje de estar haciendo eso y deje de estar sosteniendo ese punto de vista que está empezando a dividir la iglesia. Esa es la idea aquí. Y quiero señalar una nota importante. Esta es una instrucción
muy importante y muy misericordiosa, porque siempre existen personas que son atraídas por los detalles, ¿no? Y son personas que no siempre representan un peligro. Son gente que lee y pueden estudiar horas acerca de una pequeña parte que todos los demás dicen, ya, dale la vuelta a la página, ya hay otros versículos más adelante. Pero hay personas que les llaman la atención y no por eso son personas peligrosas. Por eso el pasaje nos insta y le insta a los pastores a que, como siempre van a haber personas así, el pastor siempre tiene que acercarse con cuidado, con amor, con tacto, y poder tratar ese asunto. Hermano, ya llevas 20 horas ahí, llevas 6 meses dedicado a medio versículo de la Biblia que no es muy provechoso para ahorita la iglesia. Entonces, hermano, centra tu atención en lo que es provechoso. Y esa persona, pues si está bien con el Señor y está bien con el pastor, va a acatar y va entonces a seguir con investigaciones o alguna otra cosa. Pero este mandato entonces está dado para precisamente también cuidar a los que son detallistas y a la misma vez proteger a la iglesia de aquellos que sí son malintencionados. Ahora bien, volviendo al punto, el hombre que causa divisiones se le debe de iniciar un proceso de disciplina, de acuerdo a Mateo 18, 15, 17. ¿Qué nos dice Mateo ahí? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1, a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. 17. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. Los comentarios señalan que inclusive en las sinagogas judías, cuando había alguien así medio revoltoso, podían darle diferentes grados de castigo, en uno de los cuales era darle 39 azotes en la espalda o expulsarlo en la sinagoga, como sabemos que sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos los expulsaron. Entonces, ya desde entonces se practicaba la disciplina, y por muy dolorosa que sea, a veces es la medida necesaria en pro de la unidad de la iglesia y en pro de la tarea que el Señor nos ha encomendado. Si se llevan a cabo debidamente las amonestaciones de las que habla el versículo 10, y aún así la persona que causa divisiones no se ha querido arrepentir de sus acciones, entonces ni el pastor ni la iglesia tienen que cargar con ninguna culpa de expulsar a esa persona, porque esa persona es responsable. El texto nos dice que esa persona se ha pervertido. Sabiendo que esa persona se ha pervertido, y hay un énfasis allí. Pablo quería enfatizarle a Tito: mira, Tito, te llega a pasar eso y la persona la tienes que correr, no lleves culpa sobre ti. Tú hiciste lo que tenía que hacer, y si esa persona decidió no arrepentirse y no ponerse bien con Dios, ese no es problema tuyo ni de la iglesia. No estén tristes cargando con una culpa que no les corresponde. Esa persona, por su propio pecado, ha venido a caer en lo que quiso él. Se le dio 2 oportunidades, no quiso dividir, y entonces hay que dejarlo. La disciplina en la iglesia es uno de los temas más difíciles de aplicar y de entender debido a los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque existe una fuerte resistencia a la autoridad y un rechazo a la exclusión. Y yo recuerdo cuando era niño y mi papá iba manejando, por ejemplo, y le detiene la persona. Cuando yo era niño, por cierto, los policías eran investigadores, tránsito, ministeriales, y bueno, no sé, hasta jueces yo creo que le hacían, porque no había como ahorita esa distinción. Los que han vivido en Cabo San Lucas por muchos años se han de acordar de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que el policía paraba a la persona y el conductor con sus manos al volante: sí, oficial, sí, no, disculpe, oficial, no, sí, yo hice esto y esto y lo.
muy respetuoso, siempre oficial, siempre con respeto. Aun si uno estuviera equivocado, ni modo, tenía que apretarse los dientes y decir, pues allá reclamo a ver si me dan descuento para la multa o alguna cosa. Pero el día de hoy, hermanos, ¿no es cierto que uno va pasando y va viendo cómo la persona está hablando? Su lenguaje corporal es fuerte contra el oficial. La persona está fuera del carro y está en un lenguaje corporal que no sé, o sea, casi a los golpes en contra de la autoridad. Estamos viviendo en un tiempo de crisis de autoridad bien fuerte. Un tiempo donde si una persona es excluida del grupo, no llueve granizo. ¿Cómo? No, nadie puede ser. Todo debe ser inclusivo. Y esta atmósfera es súper peligrosa para la disciplina, porque esta atmósfera es lo que impide que se pueda realizar muchas veces la disciplina, o que los que dividen se aprovechen de ella. Porque los que dividen, no me quieren, mira, ni siquiera me tuvieron paciencia nada más 2 veces, yo que sí me quería repetir ya la tercera. Oye, si no es un chiste, ¿no? Y se quieren, y le hablan a las personas y les llaman, no, es que no estuvo bien el proceso, no esto, no aquello, no el otro, y terminan haciendo, o sea, mucho daño, y debido a que la iglesia no entiende, a veces no reconoce la autoridad de Dios a través de su palabra. Es fácil que la iglesia se vaya más sobre lo que siente que lo que Dios dice en la Escritura. Hermanos, nosotros no somos más sabios que Dios para saber cómo tratar con el pecado y la disciplina. Y cada vez que nosotros decimos, no, yo creo que no se debe de expulsar a la persona, aunque ya se siguieron todos los pasos, no se debe de expulsar a la persona. Bueno, ¿es usted más sabio que Dios? Porque es Dios quien lo dijo, no el pastor. Tenemos que someternos a lo que Dios nos dice. Él es la autoridad. Y si Él dice eso se tiene que hacer, tenemos que estar sujetos a Él. Hermanos, antes que cualquier cosa tenemos que ser bíblicos. Necesitamos mirar lo que dicen las Escrituras, sujetarnos a la autoridad de Dios, obedecer sus instrucciones con reverencia y creer que Dios es más sabio que nosotros. Ya para concluir, hermanos, son muchos textos bíblicos que Dios nos habla y nos enseña acerca de cómo debemos evitar la falsa doctrina y desechar al que causa divisiones. Quiero leerles algunos para que ustedes noten cómo no solamente una vez aparece este tema, pero tantas veces. 2 Timoteo 2:23. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Pablo le dice a Tito, recházalos. Filipenses 3:2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. 2 Tesalonicenses 3:14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. 2 Timoteo 2:16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y finalmente 1 Timoteo 1 del 3 al 4. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el meollo del asunto. Esta enseñanza ¿está ayudando a que pueda avanzar más el plan de Dios o no lo está haciendo? No, pues no. Evítalo, deséchalo.
Servimos al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Tenemos el alto llamado de ser embajadores en nombre de Cristo. Llamamos a las personas a reconciliarse con Dios. Hermanos, la eternidad de una persona está en recibir el mensaje que nosotros predicamos acerca de Cristo y este crucificado. No estamos hablando del bienestar de unos meses o unos años. Estamos hablando de qué va a suceder por toda la eternidad con esa persona. Nos vemos humildes, nos vemos sencillos, pero Dios ha puesto oro molido en vasijas de barro. Nos ha dado, hermanos, un privilegio que ni los ángeles tienen. No podemos desviarnos de eso. Tenemos un alto llamado de parte de Dios y no debemos dejar que un tema como es una pequeña cosa nos distraiga de lo que es verdaderamente importante. Además, hermanos, estamos en una ardua batalla espiritual. Ahora, con la oportunidad de predicar allá en este pueblo de Santiago, ¿qué luchas espirituales hubo? Qué intenso fuego estuvo volando encima de nuestras cabezas, porque Satanás no quiere que el mensaje se predique allí. Pero hermanos, estamos en una cuestión muy importante. ¿Alguno de ustedes ha visto a un soldado tomando una tacita de té mientras hay un fuego cruzado? No, hermanos, ni en las películas de Rambo sucede eso. Tenemos un alto llamado, tenemos una fuerte misión, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar bien centrados. Con todo esto quiero recordarles el asunto con el que empecé. El llamado de Dios para la iglesia es demasiado alto como para quedar empantanada en minucias y nimiedades. Por lo tanto, aquí está mi exhortación de este día. Cuidémonos de aquellas enseñanzas y personas que nos desvían del llamado de Dios para nosotros. Cuidémonos de ello. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre, por guiarnos a través de su palabra, Señor, en estas cosas que estamos aprendiendo, en ese gran honor y privilegio que nos concedes, Señor. Gracias, gracias, Señor, por poner un tesoro invaluable en nuestra responsabilidad. Qué gran honor de poder ser partícipes de este nuevo pacto y llamar a las personas a reconciliarse a través de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdenos que como iglesia podamos evitar aquellas cosas vanas, aquellas personas que puedan estar creando divisiones sobre cosas que no son importantes, pero ayúdenos a tener nuestra mirada centrada en usted, Señor, y en lo que nos ha encomendado. Que nada nos distraiga, por favor, Señor, se lo pedimos. Que usted nos bendiga y nos despida, Señor, con su bendición en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.